Elena se despertó con el corazón acelerado. Faltaban apenas unas horas para la boda con Diego, el hombre que había presentado como el amor de su vida, el compañero ideal con quien todos soñaban. Pero, mientras aún estaba en la cama, escuchó la notificación de su celular. Con desconfianza, tomó el aparato y se encontró con un mensaje anónimo que cambiaría su destino. Un video que mostraba a Diego en una habitación de hotel, besando apasionadamente a su mejor amiga, Clara. Durante minutos, Elena se quedó paralizada, incapaz de respirar. Intentaba convencerse de que era un malentendido, un montaje, cualquier cosa que no destruyera en segundos lo que había construido durante años. Pero los detalles eran innegables. El reloj en la muñeca de Diego, la risa inconfundible de Clara, las caricias que no dejaban lugar a dudas. Un grito ahogado escapó de su garganta, seguido por lágrimas que mojaban la almohada blanca. El mundo parecía girar más rápido, como si todo el aire hubiera desaparecido de la habitación. La boda, que debía ser el día más feliz de su vida, se transformaba en una pesadilla sin salida. Elena temblaba al recordar las promesas de Diego, las confidencias con Clara, las risas compartidas entre los tres. ¿Cómo podían haberla traicionado de esa manera y justamente en la víspera del sí? Se levantó con pasos torpes, tambaleándose hasta el baño. En el espejo, el reflejo mostraba a una mujer con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, irreconocible. Se preguntaba si realmente lo había ignorado todo, si las señales siempre estuvieron frente a ella y simplemente eligió no verlas. El dolor era insoportable, pero una parte de su mente empezaba a encenderse. No podía permitir que esa mentira definiera su vida para siempre. A pesar del dolor, Elena sabía que debía decidir rápido qué hacer. La iglesia ya estaba decorada, los invitados de camino y los medios preparados para registrar cada detalle. Cancelar sería una humillación pública, pero seguir adelante como si nada hubiera pasado era imposible. Mientras se lavaba el rostro hinchado frente al espejo, recordaba las veces en que sospechó de Diego, pero prefirió ignorar las señales. Mensajes borrados, viajes repentinos, respuestas vagas. Ahora todo tenía sentido, y la confirmación dolía como un puñal en el estómago. A media mañana, Elena respiró hondo y tomó la decisión más difícil de su vida. No dejaría que la historia terminara en silencio. Se puso el vestido de novia con la ayuda de dos amigas que no sospechaban nada y, en lugar de derrumbarse, sintió nacer dentro de ella una serenidad inesperada, casi fría. Mientras acomodaba el velo, pensó: si él me expuso de esta manera, yo expondré la verdad ante todos, no por venganza, sino para no cargar con esta mentira. El dolor aún estaba allí, pero ya empezaba a transformarse en fuerza. Cuando la limusina se detuvo frente a la iglesia, Elena respiró hondo y fijó los ojos en la puerta de hierro antiguo. Los fotógrafos se agolpaban, los flashes explotaban sin parar, y los invitados sonreían al verla llegar. Para todos, parecía una novia realizada, lista para vivir el día más importante de su vida. Por dentro, sin embargo, su corazón latía acelerado y cada paso hacia la entrada era un salto al vacío. Aún así, mantenía la postura erguida, decidida a cumplir con lo que había planeado. Las puertas de la iglesia se abrieron y un silencio respetuoso llenó el ambiente. El sonido del violín comenzó a envolver el espacio y Elena inició su camino por el pasillo central. Las flores blancas esparcidas por los bancos despedían un aroma dulce, casi empalagoso. Veía los rostros emocionados de amigos, familiares y colegas de Diego, todos esperanzados con esa unión. Pero en su mente solo estaba la imagen del video y la certeza de que el hombre que la esperaba en el altar no era el mismo que ella había amado. Diego estaba impecable en el altar.
El traje a medida, la sonrisa confiada y la mirada que simulaba ternura formaban parte de la imagen pública que tanto cuidaba. Cuando extendió la mano para recibirla de ella, Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por un instante pensó en retroceder, en simplemente dar media vuelta y marcharse, pero respiró hondo, apretó el ramo con firmeza y dio unos pasos más. No quería huir, quería enfrentar la verdad frente a todos los que habían creído en esa farsa. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras suaves, hablando de amor, fidelidad y confianza. Cada frase sonaba como una cruel ironía en los oídos de Elena. Su corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en toda la iglesia. Cuando llegó el momento de los votos, miró directamente a los ojos de Diego y solo vio la frialdad de quien sabe engañar. Era el momento de actuar. Con manos firmes, sacó el celular oculto en el forro del vestido. Respiró hondo y sin vacilar dijo: «Antes de responder, todos necesitan ver esto». La pantalla gigante, preparada para mostrar fotos románticas de la pareja, fue conectada al celular de Elena. De repente, la imagen congelada de Diego con Clara apareció enorme ante todos. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia, seguido de un silencio pesado. Elena no apartó la mirada. Sostenía el micrófono con firmeza y dejó que el video se reprodujera completo, incluso cuando Diego intentó acercarse para apagarlo. «No te acerques a mí», dijo con una voz firme que ni ella misma reconoció. Diego intentó disimular, murmuró explicaciones, pero cada segundo del video era un cuchillo que cortaba su máscara de perfección. Clara, que estaba entre las damas de honor, bajó la cabeza incapaz de enfrentar las miradas. El sacerdote, sin saber cómo proceder, cerró el libro de la ceremonia en silencio. Los invitados se miraban incrédulos, algunos grabando la escena con sus celulares. Elena, sin embargo, parecía ajena al caos. Por primera vez en meses sentía absoluta claridad. No era ella quien debía avergonzarse. Temblaba la mano de Elena, pero su postura permanecía firme. «Hoy no es mi final, es mi comienzo», declaró en voz alta, mirando a la audiencia. «No me casaré con un hombre que me engañó con mi propia amiga. No voy a vivir una mentira para preservar una imagen pública. Yo me elijo a mí misma». Al decir esto, retiró el anillo de compromiso, lo colocó sobre el altar y se dio la vuelta hacia la puerta principal. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras los invitados permanecían en absoluto silencio. El vestido se arrastraba por el suelo y el velo se movía suavemente con la brisa que entraba por las puertas abiertas. Elena sentía las piernas pesadas, pero cada paso era un alivio, como si se liberara de un peso inmenso. Afuera, el sol brillaba fuerte y los fotógrafos, sin entender, capturaban cada detalle. En ese instante no había dolor, solo la certeza de haber tomado la decisión correcta. De regreso al coche, sola, Elena finalmente se permitió derrumbarse. Lloró convulsivamente, con el cuerpo entero temblando. El maquillaje corrido, el vestido arrugado, nada de eso importaba. Sabía que enfrentaría días difíciles, titulares en los periódicos, comentarios crueles, preguntas dolorosas. Aún así, en su pecho ardía una llama de dignidad que no dejaba espacio para el arrepentimiento. Había sido traicionada, sí, pero no permitiría que eso definiera el resto de su vida. Esa noche, acostada en la habitación decorada para la luna de miel, Elena no pudo dormir. Pero en lugar de sentirse víctima, comenzó a pensar en todo lo que había dejado de lado por vivir a la sombra de Diego. Recordó su antigua pasión por la escritura, los proyectos personales que había abandonado, los viajes que pospuso porque no era el momento adecuado. Una sensación de vacío mezclada con posibilidades la invadió. Era como mirar un mapa en blanco, aterrador, pero también lleno de caminos. En los días siguientes, los titulares no perdonaron.
Novia expone traición en el altar, decían los periódicos. Videos de la escena se viralizaron en redes sociales, generando miles de comentarios. Algunos la llamaban valiente, otros vengativa. Elena leía todo en silencio, sintiendo cada palabra como un golpe, pero también como una prueba de que había tomado el control de su propia narrativa. Por primera vez, no ocultaba nada. La verdad estaba expuesta y eso era liberador. Las noches eran difíciles. A veces despertaba en medio de la madrugada con el corazón acelerado, reviviendo la escena. Otra soñaba que había perdonado a Diego y despertaba furiosa consigo misma. Pero cada mañana, al mirarse al espejo, recordaba que había sobrevivido a lo peor. Decidió buscar ayuda profesional. Comenzó terapia, algo que siempre pensó que no necesitaba. Allí aprendió a reconocer sus heridas y a perdonarse por no haber visto las señales antes. Un mes después, Elena volvió al trabajo. Algunos colegas la miraban con curiosidad, como esperando un escándalo. Pero ella entró a la redacción cabeza erguida, decidida a demostrar que no sería definida por un episodio, por doloroso que fuera. Sus primeros reportajes después de la boda frustrada tenían un tono distinto, más humano, más profundo. Era como si hubiese adquirido una nueva sensibilidad para contar historias de personas comunes que enfrentaban batallas silenciosas. Clara intentó contactarla varias veces, pero Elena no respondió. No era odio, era autopreservación. Diego también le envió mensajes largos, justificaciones y súplicas de perdón. Elena los leía sin prisa, a veces ni los abría. Sabía que cualquier respuesta solo prolongaría una herida que ya estaba cicatrizando. Aprendió que cerrar puertas no era signo de debilidad, sino de protección. Y, por primera vez en mucho tiempo, puso su propia paz por encima de cualquier vínculo afectivo. Con el tiempo, Elena comenzó a salir más. Primero con amigas cercanas, luego en encuentros casuales. Descubrió que podía reír de nuevo, que podía sentirse bella y deseada sin depender de la aprobación de nadie. Las personas a su alrededor notaban el cambio. Había una nueva ligereza en su postura, un brillo diferente en su mirada. Aún llevaba cicatrices, pero ya no eran heridas abiertas. Eran marcas de resistencia. En una de esas salidas conoció a un grupo de mujeres que también habían pasado por experiencias dolorosas de traición y recomienzo. Se reunían regularmente para conversar, compartir historias y apoyarse mutuamente. Elena encontró allí algo que no sabía que necesitaba: pertenencia. Se dio cuenta de que su dolor no era único, que muchas otras mujeres enfrentaban abismos similares y aún así lograban levantarse. Ese apoyo colectivo fue uno de los mayores pilares de su recuperación. 6 meses después de la boda interrumpida, Elena decidió hacer algo simbólico. Sacó el vestido de novia, todavía guardado en el armario, y lo donó a una institución que ayudaba a mujeres en situación vulnerable. Mientras doblaba la tela blanca, no sintió tristeza, sino gratitud. Ese vestido representaba un capítulo difícil, pero también el punto de giro de su vida. Dejar que otra mujer lo usara era como transformar dolor en esperanza. Al mismo tiempo, volvió a escribir textos personales, esta vez para sí misma. Compró un cuaderno de tapa azul y comenzó a registrar pensamientos, recuerdos y reflexiones sobre todo lo vivido. Era una forma de organizar sus sentimientos, pero también de reconectar con su pasión por la escritura. Poco a poco, notó que esas notas podían ayudar a otros. Así nació la idea de crear un blog donde compartió su historia con honestidad y sin adornos. El blog creció más de lo que esperaba. Comentarios de mujeres de todo el país aparecían, agradeciendo su valentía y sinceridad. Muchas decían que se sintieron menos solas al leer su historia.
Elena respondía siempre que podía, creando una red de apoyo invisible pero poderosa. Descubrió que la superación no era solo acerca de ella misma, sino también ofrecer a otros una luz al final del túnel. En el aniversario de lo que hubiera sido su boda, Elena organizó una reunión sencilla en su casa con sus amigas más cercanas. En lugar de lamentarse, hizo un brindis por la libertad conquistada. «Hoy no celebro un matrimonio, celebro mi renacimiento», dijo sonriendo con sinceridad. El ambiente se llenó de risas, abrazos y hasta lágrimas de emoción. Era la prueba de que a pesar del dolor, había transformado el peor día de su vida en el inicio de una nueva etapa. El tiempo pasó y Elena siguió creciendo. En su carrera se convirtió en referente en reportajes sensibles, aquellos que requerían empatía y coraje para dar voz a quienes normalmente no eran escuchados. En su vida personal, aprendió a valorar su propia compañía sin prisa por encontrar otra relación. Descubrió que estar sola no era sinónimo de soledad, sino de elección, y eso la fortalecía. Claro que todavía había días de recuerdos dolorosos. A veces, al pasar frente a la iglesia, donde ocurrió todo, su corazón se apretaba, pero enseguida volvía la certeza. No había arrepentimiento. Si hubiera seguido adelante con esa boda, quizá estaría viviendo una mentira hasta hoy. Lo que parecía una tragedia se reveló como su mayor liberación. Elena nunca volvió a ver a Diego en persona. Supo, por noticias, que su carrera sufrió golpes, que perdió contratos y que Clara desapareció del círculo social. Pero no le interesaba seguirlo de cerca. Para ella, ese capítulo estaba cerrado. Su foco era el presente y el futuro, no las ruinas del pasado. Hoy, cuando cuenta su historia en charlas o entrevistas, Elena no habla con rencor, sino con serenidad. Explica que la traición dolió, sí, como si hubiera perdido el suelo bajo sus pies, pero también la obligó a mirarse de frente y a elegirse a sí misma por primera vez. Ese día no me casé con Diego, sino con mi propia verdad, suele decir. Y eso es lo que la mantiene firme, la certeza de que en medio del dolor encontró su mayor victoria, la libertad de ser quien realmente es.